este experimento, que sigue siendo un experimento, a pesar de los 40 y tantos programas que vemos, ya sigue siendo un experimento y seguirá siendo un experimento mientras dure. Agradecerte que te hayas prestado a esto. Quería esperarme por lo menos a que terminara. Yo qué sé, pues acaso te da por meterte con alguien, para bien o para mal. Muchas gracias a ti, Pepe, por darme la oportunidad, pues bueno, de utilizar estas nuevas tecnologías, estos nuevos recursos que se están produciendo, pues bueno, pues para contar algunas batallitas, algunas cosas que surgen pues de la experiencia de 36 años en el ayuntamiento, pero 40 años en medios de comunicación, si tenemos en cuenta que hace como 40 años que empezamos y compartimos proyectos en la televisión, primero local y por supuesto en Radio Burbuja. Vamos, yo te quería, hay una cosa que tengo especial interés en que me expliques, porque no sé si lo entiendo, que luego entraremos en el tema que es el asunto del protocolo, ¿no? No sé si yo o en general estamos muy al corriente de eso, pero vamos, has estado, como dices, a cargo del gabinete de prensa, pues 36 años creo que es. 36 años y medio, pero vamos. Es toda una vida, ¿eh? Sí, realmente más de la mitad de lo que llevo vivido lo he vivido en el Ayuntamiento de Yecla. Yo a veces comento con los amigos que cuando paso por la Plaza Mayor casi paso por mi segunda casa y solo me ha faltado pues tener ahí una pequeña habitación donde dormir, porque prácticamente he hecho gran parte de mi vida allí en el Ayuntamiento, claro. Bueno, en aquella época el FA, el teletipo, el SMS, los emails, eso de la ciencia ficción, no estaba ni en un hipotético Julio Verne estaba todavía. Y ahora, bueno, ahora algunas cosas ya son obsoletas. Sí. Han cambiado mucho las cosas, sí, desde el punto de vista tecnológico, sí, pero desde el punto de vista de creación de contenidos, de funciones de un gabinete de prensa municipal ha cambiado también. Claro, por supuesto. Bueno, hay que recordar muy brevemente que lo que primero se llamó Gabinete de Información en Yecla, en el Ayuntamiento de Yecla, se crea en 1980. Fue el primero que se crea de estas características en un ayuntamiento de la región y además el que ostentó ese primer cargo como director de comunicación, por decirlo así, que es Pedro Soriano, posteriormente marcha al Ayuntamiento de Murcia, porque el Ayuntamiento de Murcia, entre comillas, nos copió la idea y creó un gabinete de prensa también. Bueno, es decir que estos gabinetes de prensa llevaban ya funcionando desde 1980 y en el año 89 se produce una vacante porque el periodista que estaba aquí en el ayuntamiento se marcha a Televisión Española, que es José Luis González. Y bueno, nosotros habíamos acabado a principios de año con el proyecto, ya hablaríamos en todo caso de lo que fue Radio Burbuja, en el año 89, y yo me entero de las oposiciones y entro en el ayuntamiento en junio de 1989. Como dice muy bien, han cambiado mucho las cosas, Hay que pensar que, bueno, yo entro allí en una habitación que compartía con dos compañeros de diferentes servicios, con una máquina que no me voy a olvidar nunca, máquina Olivetti. La verdad es que al final me ofrecieron un día llevarme a la casa, me la tenía que haber llevado. Máquina de escribir Olivetti. Sí, una máquina de escribir Olivetti con sus dippers, con su... bueno, y la técnica era tan básica como que luego pues imprimías una hoja, la fotocopiabas, se la pasabas a los medios y un poquito más adelante pues también el tema del fax y todo esto. ¿Cómo era la información entonces? Pues básicamente era una información, pues explicarla de una manera de tipo unidireccional, es decir, el ayuntamiento, los ayuntamientos democráticos que surgen de las elecciones del 79 tenían unas ganas tremendas de contar cosas, de informar, tenían una responsabilidad de ser transparentes ante los ciudadanos que estaban administrando. Y también pues había crecido mucho el interés por parte de los medios de comunicación hacia esa información de carácter municipal. Básicamente, ¿qué hacíamos? Pues básicamente emitíamos notas de prensa, emitíamos comunicados, actuamos asistiendo a la alcaldía en funciones como pues, puede ser desde prepararle un escrito, desde gestionarle la agenda de actos. Era en ese momento, repito, muy unida a lo que es la alcaldía de Yecla. Bueno, pues informando en la medida de cuál era la realidad de Yecla en 1989, que es bastante diferente a la actual.
ya digo, una información de ese tipo y luego, bueno, pues también se gestionaba algunos contratos de publicidad con los limitados medios de comunicación que habían entonces y fundamentalmente con la prensa regional. Eso era el gabinete de información en ese momento. Había mucho por hacer, estaba todo por construir. Yo siempre cuento la anécdota de cuando llegué allí me encontré escasamente con unos folios sueltos y me dijeron que eso es todo lo que había del gabinete de comunicación. Es decir, ese gabinete en estos 36 años se ha construido y, bueno, una de mis tareas en el mes de diciembre antes de jubilarme ha sido, bueno, hacer un archivo importante de toda la base, todo lo que se ha generado en todos los sentidos de documentación, de imagen y de vídeo de este gabinete. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues ha ido evolucionando básicamente desde esa máquina Olivetti hasta las nuevas tecnologías de la información. Eso lleva consigo, pues, que el Ayuntamiento de Yecla, que, bueno, en aquellos momentos se planteaba cosas sobre si hacer o no una radio municipal. Lo que realmente ahora sucede es que y no digamos nada, una televisión municipal, eso luego se demostró que era inviable. Ahora, los medios de comunicación que tiene el ayuntamiento, aparte de, por supuesto, la difusión por los medios de comunicación, son la aplicación de esas nuevas tecnologías. Básicamente la página web municipal, que es una fuente de información importantísima, y derivado, por decirlo así, de eso, pues están todas las cuentas en redes sociales. ¿Cómo es la comunicación ahora? Si al principio era unidireccional, ahora es bidireccional. Es decir, tú puedes estar difundiendo y en cualquier momento, pues quien te está leyendo, pues puede decirte cosas, puede transmitirte, puede quejarse, puede opinar, puede decir que me gusta, puede decir que no me gusta. Es una interactividad mayor, ¿no? O sea, que es lo propio de hoy día. Sí, exactamente. Se empezó con aquello del contestador, sí. Que simplemente se dejaba el mensaje y ya está, pero ahora incluso en el medio te sale gente y te replica. Y luego hay una cosa importantísima, es decir, la información municipal no cierra los 365 días del año. Yo recuerdo anécdotas de que llegábamos en aquellos primeros años, llegabas un viernes y decía a las 2 de la tarde, pues tengo esta información, y dicen, bueno, esto ya para el lunes, porque ya se habían hecho los informativos de radio, y a la televisión local en los primeros años ya había grabado sus informativos, etcétera, etcétera. Y dicen, pues lo guardamos para el lunes. Pues ahora no lo puede guardar para el lunes, porque puede filtrarse de cualquier manera y contarse de una manera inadecuada y a lo largo del fin de semana surgir. Entonces, es una información continuada, de día, de noche, bueno, y no digamos nada, por ejemplo, recientemente lo que hemos pasado con la pandemia, aquello era una auténtica tensión informativa durante todo el día. Básicamente ese es el cambio fundamental. Y luego, bueno, que en este departamento que empezó pues como un gabinete de información, ha ido derivando y se ha convertido en una dirección de comunicación a la que se ha incorporado también un aspecto importante como es el protocolo, que luego hablaremos. Además de asumir como tercera pata del servicio, por decirlo así, lo que es publicidad. La gestión publicitaria en los diferentes soportes, medios de comunicación, creatividad, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Hemos ido evolucionando en función de cómo también la sociedad ha ido evolucionando, claro. Claro, los tiempos de Pedro Soriano, de Alfonso Sánchez y de Laura Roja, creo recordar que eran 3 en el equipo, el primer equipo. Ahí yo recuerdo que hacían un programa en Radio Yecla, porque todavía existía un acuerdo, reciente acuerdo con la cadena SER de cesión de lo que había sido una emisora municipal. Luego, sobre todo, se utilizaba la prensa. Eso ya hoy día tiene poco sentido, porque incluso la prensa escrita está en declive, o sea, se tiende a la tecnología nueva, que además es inmediata, como y bidireccional. ¿Queda algún resquicio de lo que se hacía en aquella época, la época de Pedro, de Joaquín, que sobre todo se dedicaba a la impresión, la prensa? De aquella época, que yo la viví obviamente externamente, queda poco, queda simplemente los acuerdos que actualmente el Ayuntamiento ha mantenido con medios de comunicación, tanto hacer diversos programas especiales, el hacer suplementos sobre información sobre un nuevo servicio, etcétera, etcétera. Pero aquello que tú recuerdas que surgió del contrato de transferencia de lo que es la licencia municipal a la cadena SER,
pues poco a poco se fue diluyendo. De hecho, cuando yo llego ya en el 89, aquello ya de manera así muy sibilina, pues había desaparecido. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues había incluso otros compromisos que finalmente se han incumplido y que, bueno, pues ahí ha quedado la cosa. Realmente lo que queda de aquella época es la radio. Es la radio, porque la radio es un elemento de comunicación vivo y fundamental, pero es una radio que ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo ha evolucionado esa radio en Yecla? Pues que hemos pasado de las radios convencionales que poco a poco han ido abandonando la ciudad de Yecla, informativamente y de programas, esa es la pura realidad. Hasta el punto de no queda ninguna. Claro, o sea, a nivel... recordamos las emisoras tradicionales de la cadena SER, por supuesto, luego posteriormente de Onda Cero, etc. Bueno, pues todo eso ha ido desapareciendo, la programación de carácter local se ha diluido, pero ha llegado, por aquello de que la radio es algo vivo, han llegado nuevas emisoras, nuevas propuestas. Y yo creo que actualmente lo que está sucediendo es que estamos un poquito volviendo al origen, es decir, a la radio local. Es decir, ahora mismo hay varias fórmulas, hay varias empresas que emiten radio y, bueno, pues se tiende primero por hacer informativos, se tiende por hacer magazines locales y algunas también pues están incluyendo lo que son incluso la colaboración de asociaciones o entidades y demás. Yo creo que estamos volviendo un poquito en cuanto a la radio. Por supuesto, lo que ha cambiado fundamental es el tema de la imagen. Actualmente nosotros en las ruedas de prensa iban 3 cámaras de televisión. Eso era impensable. Y, por supuesto, todo lo que son los soportes digitales. Y, hombre, todavía hay un proyecto que tiene 25 años de vida, que es actualmente 7 días Yecla, que sobrevive. Me refiero a lo que es la prensa escrita. Yecla no es una isla, lo que aquí sucede a nivel regional. Es el diario La Verdad y Diario La Opinión. Yo he vivido directamente con gestiones de publicidad con ellos, pues que sobreviven como buenamente pueden, porque es muy complicado y, bueno, sobreviven gracias a que han incorporado el medio digital y lo han complementado y realizan eventos y hacen este tipo de productos que solamente la prensa escrita no podría seguir adelante. Dicho sea de paso, pasado un cuarto de siglo ya del siglo XXI, sí, mantener un periódico impreso no sé cómo definirlo. Había que... Es algo casi quijotesco, realmente de Quijote. De Quijote. Por mucho... de los contenidos. Sí, aparte de los contenidos, de los costes que supone, de la impresión, de la distribución, de todo. Pero es que, claro, sobrevive la prensa con una limitación enorme en personal. Y bueno, yo no he tenido mucho, pero nosotros tuvimos una época en que hacíamos una revista municipal que emitíamos, que publicábamos mensualmente, Ciudad de Yecla, a mediados de los años 90, y yo he vivido esa locura mensual, y era mensual, del cierre de edición. Es una verdadera a prueba de nervios, es decir, es algo tremendo, un estrés tremendo, tienes que cerrar, te surgen problemas por todos los sitios. Y claro, llegamos y abrimos el periódico y decimos, bien, pero si esto es fácil, es muy complicado. El medio prensa es muy complicado. Muy fácil ojearlo mientras te tomas. Sí, claro. Te voy a hacer recordar, sí. Te voy a hablar una secuencia histórica que ha ocurrido, a ver si te suena. Una vez un par de aventureros, un poco locos, uno que no tenía nada que ver con los medios, si acaso en la parte técnica, y otro que estaba licenciado en Historia, nada que ver con el periodismo, se van a la dirección regional de la cadena de la Rueda Rato entonces, y le dicen, oiga, usted tiene aquí una emisora, una licencia sin emisora, ya que la me refiero, y nosotros tenemos muchas ganas y estamos dispuestos a poner una emisora, pero no tenemos licencia. ¿Tú te acuerdas de aquello? Claro, que me acuerdo perfectamente. Es un proyecto... Y me dio la impresión de que el hombre, que era un subordinado, lógicamente, de una gran empresa con la raíz desde Madrid,
que se quedó contento, se quedó... Sí, esa impresión me dio. A mí también, a mí me dio la impresión de que dijo, estos chavales me van a solucionar a mí una papeleta tremenda. Otro tema, como tú dices muy bien, porque son grandes empresas sometidas a una dirección de carácter nacional y a una serie de estrategias y bueno, pues al final la cosa no funcionó. Pues es una pena porque, claro, yo que últimamente he compartido los últimos meses con dos compañeras que son las que siguen ahora mismo en el gabinete, y yo he tenido de compañera pues una compañera de 32 años, hija de un amigo mío, además de mi generación, y que cuando yo le cuento algunas cosas de las que vamos a hablar ahora, por ejemplo, pues le sonaba todo muy raro. Te pone cara así de... Sí, es decir, pero ¿de verdad me estás contando que sí? Y yo decía, mira, y yo le contaba cosas como las que estamos contando ahora, que en aquellos momentos había una sola emisora de radio, que la emisora de radio estaba pues limitada en una serie de cosas, que tenía un tipo de manera de hacer las cosas, bueno, pues un tanto convencional, bueno, había poca presencia local, bueno, sí que había presencia local, perdón, pero que bueno, que era una manera diferente de hacer las cosas. Entonces en ese momento pues tenía todo el sentido del mundo, por aquello, te lo digo por eso de que aquel directivo que lo vio con mucho agrado, porque dijo, anda, pero si es que me están dando una solución. Era necesario en aquellos años crear una emisora de corte local, que hablara de las cosas de aquí, que contase desde un punto de vista pues, más fresco, más abierto, más natural, con una mente adaptada a la realidad de Yecla, en el que diera la gran oportunidad de que, pues, bueno, aficionados al medio ambiente, a la ecología, a la literatura, a muchos pues pudieran participar, pudieran tener sus propios programas. Bueno, pues eso era algo, una fórmula estupenda. Y de hecho el proyecto, como sabes muy bien, el proyecto cuando lo presentamos a niveles importantes de ministerio y demás, les encantó. Lo que ocurre es que, bueno, pues sabemos muy bien detrás lo que hay de todo este tipo de temas, pero aquello era un proyecto sólido que hubiera tenido, si hubiera conseguido finalmente la licencia, unos años de vida importantes. Yo eso lo tengo muy claro, porque, bueno, no hay nada más que ver algunos proyectos que en estos años han avanzado en Yecla y esos proyectos no eran muy superiores a los que teníamos allí. Te recuerdo que cuando fuimos a hablar con este directivo regional, tú ya tenías experiencia porque eras corresponsal de esa emisora en Yecla, así es. crónicas todos los días, pero los demás ahora tienen una licenciatura en periodismo. Claro. Persona que está en los medios de comunicación. Por supuesto. Nos enseñamos a base de palos. Por supuesto, claro que sí. Ortografía entre comillas. Sí. Pero bueno, eso también se puede contar. Sí, en aquellos años era sobre todo, hombre, porque ganas de superarse, ganas de mejorar, ganas de formarse, pero bueno, se tenía una idea clara de qué se quería hacer, pero se carecía de esos fundamentos. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se creó el Gabinete de Información en 1980, el número de titulados en periodismo era muy limitado, aquello de Pedro Soriano, encontrar un yeclano encima que el titulado en periodismo no era muy normal. Y los que tú has citado, que los conociste, posteriormente vinieron, pues eran periodistas, lógicamente, que no eran de Yecla, eran amigos, compañeros, conocidos, pero que no había tanta gente titulado en periodismo. Hoy día, hombre, vamos a ver, hoy día ante todo hay un colegio oficial de periodistas en la región de Murcia, que me parece fundamental, que lógicamente marca y dice aquí tiene que trabajar un profesional acreditado y con titulación, claro que sí. Bueno, yo creo que es lo general de muchos oficios que... Sí. Yo me imagino que los grandes arquitectos de la Edad Media pues no tenían título de arquitecto. Sí. En fin, la vida avanza. Vamos, Alfonso, tú has pasado, claro, evidentemente en casi 40 años, pues se tienen experiencias de todo tipo. Yo recuerdo, recuerdo que estuvo en la Reina Sofía en Yecla, supongo que eso sería un evento importante. También estuvieron los actuales reyes, que entonces eran príncipes. Sí. Han ocurrido cosas muy diversas. Y, yo qué sé, recuerdo también especialmente el funeral de Castillo Puig, la capilla ardiente de Castillo Puig. Sí. Recuerdo también, ahora que digo,
yo qué sé, un alcalde, yo creo que querido, al margen de posicionamientos políticos, que un lunes estaba presidiendo el pleno y el día siguiente, 24 horas después, estaba en el mismo sitio por el cuerpo presente. Has pasado por situaciones de todo tipo. Sí, situaciones, yo lo hemos comentado y lo digo de verdad. O sea, yo tengo muchísima suerte porque he podido trabajar en algo que me encanta, que es la comunicación, y luego he incorporado el tema del protocolo, pues, y lo he podido hacer en mi ciudad, y además he sido testigo directo de muchas de las cosas que han pasado en Yecla en estos 36 años. Obviamente yo los he visto desde la trastienda, desde la organización de determinados actos y demás, pero he sido testigo. Entonces, bueno, me ha servido para ver cómo ha evolucionado la ciudad, y me ha servido pues también para vivir momentos únicos, como tú citabas, y para vivir momentos muy duros también, ¿no? Porque eso de que tengas que organizar el funeral de tu alcalde, que 24 horas antes estaba presidiendo el pleno y después estaba allí de cuerpo presente, eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, también momento, yo también lo digo, la visita primero de los entonces príncipes de España y posteriormente de la reina Sofía, pues para mí fueron tener la gran oportunidad de vivir un máster en protocolo intensivo. Porque el equipo de Casa Real, yo entiendo que es el mejor equipo que hay ahora mismo en España de protocolo. Son unos grandes profesionales con lo que aprenden muchas cosas, te hacen trabajar muchísimo, pero muchísimo, y no va todo tan sencillo como parece, y te piden explicaciones de por qué quieres hacer esto y por qué quieres hacer lo otro, pero cuando se lo argumentas te dicen que tira para adelante. Es decir, aprendes muchas cosas. Bueno, pues eso es un privilegio. O, por ejemplo, pues vivir una locura, como fue la emisión durante 3 horas en directo para toda España de la gala Qué hermosa eres, Murcia, qué hermosa eres, perdón, que se hizo en el año 2000 desde la zona de Las Pozas y demás. Bueno, ya no es esa emisión de 3 horas, es que el mes anterior fuimos de cabeza y aprendimos muchas cosas y demás. Bueno, pues son esas experiencias. Y luego, bueno, pues vivir también otras cosas bonitas. O sea, el poder ir con el alcalde a Madrid y estar con él cuando se firmó la cesión del Casino Primitivo. Que, por cierto, el director general de Patrimonio le dijo: alcalde, has hecho un gran negocio, porque el precio que hemos dejado, esto está un poco en plan broma, ¿no? Realmente aquello fue una operación, y ver cómo ese casino primitivo se convierte en una escuela de música donde acuden más de 1000 alumnos y es un centro cultural de primera, por ejemplo, ¿no? O vivir la inauguración del Teatro Concha Segura, la Plaza de Toros, o infraestructuras importantes en Yecla, o de servicios educativos, o de obras. Bueno, pues eso es un privilegio. O no sé, o tener que llamar, como a mí me recuerdo en los primeros años, que estábamos esperando la circunvalación, la aprobación en presidencia del gobierno de las obras de la circunvalación, que eso también a los más jóvenes no les suena de nada, pero años anteriores un tráiler había arrollado el centro de Yecla porque la General pasaba por el centro y había producido muertes, y estamos esperando. Y decirle al alcalde: oye, llama, que a mí ya me conocen y no me van a coger el teléfono, dile que tú eres el alcalde de Yecla, a Moncloa, y dile que se han aprobado ya, y que te digan: alcalde, que sí, que ya está aprobado. Experiencias así y multitud de anécdotas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dices, bueno, pues tienes la suerte de vivirlo por allí, ¿no? Pero de hecho, en Yecla tenemos varios deportistas de élite. Y yo recuerdo, yo no soy especialmente, no es mi campo de... Sí. Pero vamos, yo recuerdo, yo no sé si María José Martínez, la chica esta que juega en la selección nacional de fútbol. Sí, Eva Navarro. Eva Navarro. Esos momentos también son picos de aire fresco, que yo le llamo. Sí, es un orgullo, de verdad es un orgullo que una yeclana, por supuesto que sí, está llevando el nombre por todo. Bueno, seguramente cuando tú empezaste con el gabinete, eso del protocolo, a ti te sonaba algo parecido a lo que me suena a mí ahora. ¿Qué es el protocolo? A mí me gustaría entender, ayudar incluso a entender qué es el protocolo. Me da la impresión de que estamos muy equivocados. Sí, la opinión pública está muy equivocada. Está muy equivocada, y obviamente nosotros, los profesionales del protocolo, somos muy autocríticos. Es decir, la sociedad está equivocada, pues también porque a lo mejor nosotros no hemos sabido explicarlo bien,
o porque en determinada época, yo creo que está totalmente superada, hemos convertido el protocolo en algo propio de una élite, o en algo muy rígido, en algo rodeado de mucho ceremonial, de monarquía, de poder, etc. Entonces, pues todo eso le ha generado una imagen mala. Pero claro, el tema, yo que, como hemos estado hablando, yo a mediados de los años 90, pues la presencia del protocolo en el gabinete era, pues, bueno, relativa. Con el paso de los tiempos he ido acercándome a este mundo y he ido conociéndolo. Yo me he dado cuenta que el protocolo, básicamente, yo voy a decir cosas que a lo mejor a la gente le chirrían un poco, pero vamos a ver. El protocolo básicamente no se rompe. Es decir, o sea, el protocolo no se rompe, o estamos cansados de decir, ¿se ha roto el protocolo? Es decir, cuando dice, la reina sale por la puerta principal y saluda a la gente y rompe el protocolo. Eso no es romper el protocolo, eso es hacer buen protocolo. El protocolo básicamente es una herramienta de comunicación fundamental en el día de hoy. Una herramienta de comunicación fundamental. ¿Por qué? Porque está compuesto por un conjunto de normas protocolarias, pues el Real Decreto de Presidencia del Estado, que regula cómo deben de organizarse las autoridades, obviamente solamente a nivel oficial, no a nivel privado, de normativas del uso de los símbolos nacionales, por ejemplo, hay una serie de normativas. El protocolo también tiene en cuenta una serie de técnicas organizativas, es decir, cuando organizamos un acto, tan importante saber cómo sentar las autoridades, en las ciudades ya bastante menos, es conocer luminotecnia, sonido, catering, es decir, infraestructura, servicios externos, es todo lo que es necesario. Y también hay que tener en cuenta, otra tercera pata, es las costumbres y tradiciones, es decir, no podemos obviar las costumbres y tradiciones. Bien, pues con esa normativa, con esas técnicas organizativas y con esos usos y costumbres, nosotros organizamos actos, pero lo organizamos en base a unos objetivos. Es decir, cuando el ayuntamiento organiza el acto del Día de la Constitución, no lo hace porque se le ha ocurrido de chiripa al alcalde en ese momento, sino porque queremos fomentar una serie de valores en torno a la Carta Magna, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental. Con todo eso que tenemos y con esos objetivos, organizamos todo tipo de actos. Y con esos actos están encaminados a generar una imagen de esa institución. Por tanto, todo esto que yo estoy contando de lo que es el protocolo, vuelvo al principio, es una herramienta de comunicación institucional, porque de esa manera transmitimos imagen, transmitimos una serie de valores y sobre todo es un elemento muy flexible que se está adaptando. Estoy hablando del protocolo de hace 20 años para acá. El protocolo se está adaptando, es decir, muchas veces cuando dicen es que el rey no estaba en el puesto 1, sino que estaba en el puesto 5, dice uno, ya, pero es que se ha puesto en el puesto 5 por una serie de razones, porque se le ha querido dar importancia. Recientemente recordamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Valencia en el acto de recuerdo a todos los fallecidos por la Dana. No sé si nuestros espectadores tendrán en mente qué pasó. Pues allí lo que pasó es que no tuvo nada que ver con un acto tradicional, solemne y demás. Los reyes estaban en un lateral, los familiares estaban en un sitio preferente, había un cuarteto de cámara interpretando música, se hizo una especie de entrega simbólica de una ofrenda por los fallecidos. Es decir, tú construyes una serie de cosas en torno a conseguir un objetivo, y el objetivo es transmitir pues ese sentimiento que teníamos toda la sociedad española con lo que había sucedido en Valencia. Y es hoy día tan importante aquella época en la que los actos consistían en discurso, y que la gente llegaba allí como invitados de piedra y se sentaban y se iban y demás. Como sigamos haciendo actos así, el protocolo no tiene futuro ninguno, tiene que ser flexible. El acto es un acto de protocolo es la gran oportunidad, que en este caso tiene un ayuntamiento, de convivir con todos los ciudadanos, con todas las asociaciones, con todas las entidades, para transmitirle una serie de cosas. Por eso digo que el protocolo ha cambiado muchísimo, vamos.
Decía, yo no digo que no pienso que la gente piense que el protocolo sea algo malo ni algo. Lo que pasa es que lo que más bien entiendo es que la gente lo considera algo de la élite, algo que Claro. el protocolo puede afectar, yo qué sé, a un evento familiar, Claro. a una empresa, no a una gran empresa me refiero, a una Claro. empresa de las que tenemos aquí, por ejemplo. Claro. No sé, eso es lo que... El protocolo es que es muy antiguo. Hay los primeros documentos que explican de la época de Egipto, de los egipcios. Es decir, realmente el protocolo es una manera de regular las relaciones personales y entre entidades. Es una manera de regular esas relaciones. Y esa aplicación, pues parece que tenemos, como tú dices muy bien, la sensación de que solo hay que aplicarla a las instituciones, a los organismos y a las altas esferas de la sociedad. Pero eso está en el día a día. Es decir, nosotros organizamos una comida en casa con un grupo de amigos y estamos aplicando protocolo. Es decir, salimos a la puerta a recibirlo, cuando llegan los reyes a un sitio se los recibe, entran, se le coloca en un sitio concreto, se cuida todos los detalles porque ese día la comida quieres que sea un poco especial, sacas un tema de conversación. Eso es puro protocolo. Es decir, las relaciones entre personas, eso es protocolo. Ya, que no lo sepamos, estamos haciéndolo. Claro que estamos haciendo protocolo, no lo sé. Por ejemplo, si nosotros estamos en una comida familiar, ¿por qué ponemos a los abuelos en el mejor sitio? Pues porque estamos transmitiendo una serie de sensaciones, de decir, el respeto, la consideración, que a lo mejor tiene problemas de movilidad. Bueno, pues todo eso hay que trasladarlo. Y cuando tú organizas, hoy día, por ejemplo, cuando se organiza un acto, es inconcebible, y especialmente en las instituciones, que no tengan en cuenta la discapacidad, los problemas de discapacidad. Es decir, cuando se organiza un acto, se organiza para todo el mundo. Para quien tiene problemas de movilidad, que tiene problemas auditivos, problemas visuales, autistas, es decir, para todo el mundo. Entonces, hoy día tenemos que pensar que un acto, lo que he dicho anteriormente, no es un elemento ahí, bueno, que asisten y da igual lo que pase. Si, tú puedes organizar un acto y a lo mejor tu alcalde, tu alcaldesa está contentísimo con lo que ha pasado y a lo mejor tú que has organizado el acto estás muy enfadado porque no te has dado cuenta que determinadas cuestiones no han funcionado, de que no ha habido comunicación, que la gente ha llegado allí y ha dicho, pues madre mía, pues aquí todos seguimos viviendo. En Yecla se organizan anualmente cerca de 700 actos, entre obviamente el ayuntamiento, que es aproximadamente como el 40% de esos actos, y el 60% asociaciones y entidades. Bueno, todos estamos acostumbrados a ver actos y ya no me meto con una asociación, porque a veces eso que voy a decir lo hacemos en el ayuntamiento, lo hemos hecho, en el que sea un discurso, otro discurso, otro discurso, otro discurso, otra vez, y además diciendo lo mismo, y dale, y toma, y te tira hora y media allí, y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a mi casa? ¿Y esto para qué ha servido? Me está recordando la gala de los Goya, que está al caer, y todo el mundo la queja es, por favor, brevedad, cada uno que sube todo, claro. Sí, y luego pones interés en invitar a determinada persona, ¿no? Porque representa a determinada, porque claro, la sociedad se representa a través de esas asociaciones, ¿no? El tejido asociativo. No sé, tú invitas al presidente de una asociación X y no le hacen ni puñetero caso luego. Y entonces, como se suele decir, ¿para qué me has invitado? Si no me atiende, ¿para qué me has invitado? Si no me hace ni puñetero caso. Es decir, tú tienes que organizar el acto de tal manera que los organizadores, yo no hablo del alcalde o del presidente del consejo administrativo de la empresa, los organizadores, la entidad, se organizan de tal manera que atiendan a sus invitados, que se sientan acogidos, porque si no, aquello es un fracaso. Alfonso, dentro del periodismo, que dicho sea de paso, tú eres licenciado, te licenciaste en Historia, pero también te licenciaste en Periodismo, por lo menos la información que yo tenga es esa, tienes el título universitario correspondiente. Bueno, seguramente es una de las oficios más diversos que hay para encontrar a un
alguien, un redactor local, un pequeño periódico local, o un corresponsal de guerra, y entre una cosa y otra, pues imagínate lo que hay. Dentro de un gabinete de comunicación o de prensa, o como se llame, de un ayuntamiento pequeño, el gabinete de prensa de un ayuntamiento es también diverso, evidentemente no tenéis corresponsales de guerra, pero la actividad no es monótona, no es cada día lo mismo, y mañana igual, y mañana igual, y mañana igual. Bueno, nuestro objeto fundamental obviamente es transmitir a la sociedad la gestión que se realiza en el ayuntamiento y el funcionamiento de los diferentes servicios. Eso puede ser muy variado. Lógicamente, hay concejalías que tienen un mayor protagonismo, pues llámese obras, agricultura, festejos, deporte, turismo, y hay otras concejalías, pues bueno, pues como sanidad, como comercio, sin quitarle importancia, pero bueno, que tienen menor actividad. Es muy variado. La verdad es que el trabajo en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento es muy variado, porque últimamente lo que sucede es que estamos utilizando muchísimo la fórmula de las ruedas de prensa. Yo creo que estamos, además he hablado con compañeros de gabinetes de comunicación de la región de Murcia, porque recientemente hicimos un curso de formación y compartimos con casi 40 compañeros de la región, y te das cuenta que casi en todos los sitios se hace igual. Abusamos de las ruedas de prensa. Hoy día se hace rueda de prensa para temas muy necesarios y se hacen ruedas de prensa para cosas que no son necesarias hacer una rueda de prensa. Para leer el programa de actos de una semana cultural no hace falta hacer una rueda de prensa. Un email, un WhatsApp o algo así. No hace falta, a menos de que tengas que contar cosas muy llamativas y espectaculares que se van a realizar esa semana cultural. Pero si es leer una semana cultural, pues yo no soy partidario de eso. Entonces, esa información diaria, ya digo, ese trabajo diario, pues se basa, por una parte, en tener un conocimiento de qué cuentan de nosotros. Es decir, en un gabinete de comunicación tenemos que tener, los resortes hoy día es más fácil que antes, incluso tú tienes que tener pues un seguimiento diario de qué están contando, qué están difundiendo los medios de comunicación y por supuesto las redes sociales con respecto al ayuntamiento. Luego está el trabajo diario de pues la fórmula que se utiliza muchísimo, que yo creo que se abusa, repito, es las ruedas de prensa. Con eso lo lleva consigo y, bueno, pues también en la gestión de lo que es las campañas de publicidad, la difusión. En resumidas cuentas, las diferentes fórmulas que utilizamos para difundir esas actividades. Hoy día las redes sociales tienen un papel importantísimo. O sea, de hecho, nosotros en el ayuntamiento, prácticamente de las 2 personas que están trabajando como periodista, casi te diría que una está dedicada casi exclusivamente o en gran parte, porque no se puede especializar, al tema de redes sociales. Y es importantísimo. Y porque las redes sociales tienen no es tan sencillo como decir que yo escribo aquí un texto y lo publico, porque lo más probable es que no va a tener una apenas audiencia. Tú tienes que crear piezas atractivas visualmente para que la gente lo vea con facilidad, porque todos vamos locos. Por ejemplo, prácticamente las redes sociales todas las consultamos mediante el móvil. Entonces, si tú no haces algo en que condenses en una imagen, en unos datos, lo que es esa información, eso lleva consigo un trabajo, eso genera pues diseño gráfico, eso genera el comentar, el destacar los temas más importantes, leerte la información. Entonces, el tema de redes sociales es importante. Y luego, bueno, yo tengo que reconocer que la nueva tecnología, pues hombre, yo he aprendido de mis compañeras de trabajo. Es una nueva generación que está muy preparada. Hoy día es que hay cosas nuevas en las redes sociales. Y como digo, básicamente las notas de prensa, el seguimiento informativo y el apoyo a la corporación. El apoyo en el sentido de que se necesitan asesoramiento de determinados temas, asesoramiento en la preparación de las ruedas de prensa,
bueno, intervenciones, medios de comunicación, gestionar lógicamente la comunicación con los medios cuando te demandan una información u otra, porque nosotros podemos partir de una nota de prensa y esa nota de prensa puede quedar ahí y dice, pues vale, pues bien, pues puede generar un interés lógico y entonces pues que te llamen de un medio, oye, que quiero que la alcaldesa intervenga y me haga unas declaraciones, oye, tenéis más datos sobre esto, oye, tenéis imágenes, tenéis fotografías, etcétera, etcétera. El tema audiovisual, cada vez más importante en un departamento de comunicación. El ayuntamiento, los ayuntamientos tienen que generar recursos propios de esos actos, porque hoy día la imagen es fundamental. Cuando en redes sociales publicas un vídeo bien editado, bien montado, breve, por favor, o pones unas fotos llamativas o espectaculares de un acontecimiento, la audiencia crece exponencialmente. Hoy día estamos viviendo por... La imagen es fundamental en las redes sociales. Y bueno, pues todo eso hay que ir trabajándolo y el resultado es... Y a todo esto, si no teníamos bastante, pues incorporamos protocolo. Y bueno, aquí tenemos durante determinadas épocas del año en el Ayuntamiento de Yecla en la que realmente... Pues Semana Santa, fiesta de San Isidro y fiestas patronales, que aquello es una verdadera locura. Es una verdadera locura porque el ayuntamiento tiene un grado de implicación tan grande en las tres grandes fiestas, especialmente, como ya sabemos, en las fiestas patronales, pero en todas, las tres, que lleva consigo que estemos implicados en la inmensa mayoría, de una forma o de otra, de todos los actos que se realizan. Claro, cuando hablas de redes sociales, supongo que te refieres no solamente a lo que vosotros publicáis en las distintas redes, sino también lo que os llega a través de las redes. Claro, hay un aspecto importantísimo y es que a través de esas redes sociales pues puede llegar una queja o simplemente puede llegar una comunicación interna que te llega de un ciudadano que dice, oye, en tal calle esto está fatal y aquí va a haber un problema y tal y cual y tal. Y nuestro trabajo de un gabinete de comunicación es gestionar toda esa información externa que llega y transmitirla al órgano correspondiente, a los servicios públicos, y decir, oye, mira, se ha detectado esto, nos dicen lo otro, y ya está. Y el papel es hacer un seguimiento. Y luego hay una parte importante también que hay que tener en cuenta y es la participación ciudadana. El tema de la participación ciudadana, que en el Ayuntamiento de Yecla tenemos un problema grande, y es que tenemos un reglamento de participación ciudadana que data de 1983. Obviamente, con todo lo que ha pasado, con las nuevas técnicas de intercomunicación, de redes sociales, de nuevas tecnologías, está totalmente obsoleto. Recientemente la concejalía intentó, hay por ahí un borrador que se está trabajando para intentar llevarlo a cabo, pero eso es urgente porque todo esto que estamos hablando de recibir esa comunicación y trasladarla, las quejas, las sugerencias, etcétera, pues a través de redes sociales es un medio fundamental. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Telegram. Bueno, la ventaja que tiene Telegram como un medio de comunicación importante. Nosotros emitimos ahí actualmente cerca de 2.000 abonados o inscritos, es decir, tú no puedes mandar un mensaje a alguien que no se ha inscrito previamente. Entonces, por ejemplo, esos son herramientas de comunicación importantísimas. O, pues, por ejemplo, el mandar a una serie de usuarios que previamente se han inscrito, pues una especie de revista digital semanal de las noticias o de las novedades de servicios que se producen en el Ayuntamiento de Yecla. Pues es otra herramienta a desarrollar en el futuro muy importante. Entonces, todo eso está marcando muchísimo la nueva tecnología. Pero, cuidadito, mucho cuidadito, con despreciar un sector de la población que no ha tenido acceso a esas nuevas tecnologías. Es un poco reticente, le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. En términos publicitarios es lo que se llama cuál es tu público objetivo. Es decir, si tú planificas un programa de actividades pensada para personas pues, de 60, 70, 80 años, ¿no? Y no tienes en cuenta qué medios de comunicación siguen esas personas, te estás equivocando. Claro.
y si no, a lo mejor te puede quedar muy bonita la infografía que realiza de esa semana de actividades culturales y la vuelca en redes sociales y en la página web y en YouTube y todo lo que sea. Pero si esa población mayoritariamente no accede a eso, pues estás perdiendo el tiempo. Y luego hay otra cosa que yo creo que los ayuntamientos tienen que incidir, porque cuando lo hace funciona muy bien, y es contar con la gente. Es decir, muchas veces, a veces las nuevas tecnologías están muy bien, pero a veces, según el sector social al que te dirijas, funciona muy bien una reunión. Una reunión en la que con las nuevas tecnologías le expliques a la gente un proyecto que vas a hacer de una calle, en la que escuches sus quejas, los inconvenientes que pueden ver, etcétera, etcétera, en el que te comprometas a ir allí in situ y ver cómo se van a hacer las cosas. Esa comunicación persona a persona no debería de perderse. Obviamente, en determinados casos muy concretos. No debería de perderse, Entiendo, porque eso es muy... Son herramientas precisamente para que exista esa comunicación. Sí. Todas las redes y esas cosas son más que herramientas, ¿no? Igual que la radio antes, bueno, antes y ahora, o la prensa escrita, pues era una forma de comunicar, ahora hay más. Sí. Alfonso, en 36 años han pasado, no lo he contado, pero 4, 5, 6 alcaldes. 6 alcaldes. 6 alcaldes. 6 alcaldes y 11 corporaciones. Y bueno, y 2 posicionamientos políticos. Empezaste con un posicionamiento político ideológico y lleva ya pues, bastantes años con... Suele notar el gabinete de comunicación, suele notar el cambio, no solamente el cambio de tendencia política, sino el cambio incluso de persona, de actitud. Yo siempre he dicho que el factor humano está por encima de la condición humana, está por encima de cualquier cosa. La actitud de tu responsable directo, supongo, no sé si es el alcalde o es algún delegado del alcalde, se nota de una etapa a otra. Sí, bueno, mi jefe, yo siempre lo diré, es el alcalde y la alcaldesa. Ese es mi jefe y no hay otro jefe. Yo cuando programábamos un acto de protocolo, yo les decía siempre a mi alcalde o alcaldesa, les decía, no, me decían, tú eres el jefe de protocolo, tú verás. Y dije, no. Yo te estoy proponiendo esto y esto. Pero el verdadero jefe eres tú. La decisión es tuya. Mójate. Yo tengo la obligación de recomendarte hacer esto y esto, pero quien decide eres tú. Eso lo tengo clarísimo siempre. Hombre, pues sí se nota. Si se nota, primero, hombre, el cambio político. Yo entro en el 89 con el Partido Socialista, en el gobierno municipal, y hasta el año 95, pues 2 alcaldías del Partido Socialista. Y bueno, lo que sirvió esos 6 años, luego lo he llegado a comentar con algunos y me han dado, bueno, lo han entendido, es que se consolidó el servicio. Y por tanto, si se consolidó el servicio, yo reivindico un gabinete de comunicación municipal profesionalizado. Es decir, formado por periodistas titulados que opten, que accedan por oposición. Sí, no gente por, digamos, por cargo de confianza. No, porque un periodista, un profesional, siempre sabe cuáles son las reglas básicas de la comunicación institucional. Y cuando le dice a un alcalde, le dice a una alcaldesa que haga determinada cosa, no lo hace por capricho, sino porque piensa que eso le va a beneficiar a nivel de comunicación. Bien, ya te digo que yo tengo esos 6 años y bueno, se produjo un cambio obviamente de partido, del Partido Socialista a Partido Popular, y yo tengo que decirlo claramente, y siempre se lo diré. Vicente Maeso, el día que subí le dije, bueno, tú eres el jefe de aquí, tú eres el alcalde de la ciudad, tú eres mi alcalde. Si quieres me voy a, no sé, de guardia urbano o lo que tú quieras. Y me dijo, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Tira, que hay muchas cosas que trabajar. Eso es lo importante, es decir, que se den cuenta de que tienen un servicio que le es útil para comunicarse con los ciudadanos. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, en función de eso, bueno, pues yo he vivido 6 alcaldías y obviamente estaría bueno. Cada una de esas alcaldías han tenido una personalidad diferente. Yo he tenido alcaldías en las que, aparte de gabinete de comunicación, he hecho casi gabinete de alcaldía,
porque he acompañado al alcalde a los actos, a todos los actos, he preparado discursos, le he preparado intervenciones. Bien. Y hay otras en las que, bueno, pues obviamente esa alcaldía ha decidido gestionarlo de otra manera, siempre coordinado con el gabinete de comunicación, depende mucho. Luego, pues las personalidades, hay alcaldes que son muy cercanos, con el que es muy fácil todas las mañanas meterte a comentar la agenda del día y comentar cosas, y hay otros pues que pues, cuesta más. Y hay alcaldes que tienen una fuerte personalidad política y otros pues son más de gestión, ¿entiendes? Hay todo tipo de casos y bueno, lo que ocurre es que cuando entra una alcaldía, normalmente yo he ido viviendo no alcaldías cortas, bueno, las más cortas recientes desde el año en 2021, de remedio hasta la actualidad de 4 años, pero yo he tenido largas alcaldías con Vicente Maeso, con Juan Miguel Benedito y con Marcos Ortuño. Entonces, bueno, pues obviamente da tiempo para que te vayas acoplando y vayas un poco entendiendo la manera de trabajar con el objetivo que todos tenemos, que vaya saliendo esa información, claro. Y me imagino que también con los grupos de la oposición, aunque sí. no sean tus jefes, pero la relación existe exactamente igual, también será distinta, depende de quién sea el cabeza de esta formación política, pues será de una forma o será otra. Eso. Sí, yo hay una cosa en la que me siento muy contento, y es haber salido del Ayuntamiento de Yecla con la comprensión de todos los grupos municipales. Es decir, han sabido cuál es tu situación, cuál es tu posición, cuáles son tus funciones, y yo creo que hemos creado un buen ambiente porque yo siempre le he demostrado que para mí la corporación municipal es de mucho respeto, es importante. Todos los grupos municipales para mí tienen todo el respeto del mundo, estaría bueno. Entonces, si sabes, eso no es fácil de conseguir y no se consigue ni en un año ni en 2, es un trabajo continuo y el verte todos los días. Nosotros teníamos y seguimos teniendo sin duda, con mis compañeras que están actualmente, un mecanismo que nos llevaba a comunicarnos internamente con toda la corporación, con todos los grupos municipales, para que estuviesen al tanto de las actividades, de los actos fundamentales que se llevaban a cabo. La creación en el año 2005 del Reglamento Municipal de Protocolo Municipal, bueno, de honores y distinciones, ha sido un paso fundamental, porque es un documento en el que dice, bueno, la corporación cuando acude a los actos se organiza de esta manera. Fundamental porque yo, como técnico municipal, lo que he hecho es intentar que eso se cumpla en los actos. Ya no estás trabajando por un criterio subjetivo, estás intentando aplicar esa normativa y en alguna ocasión, pues bueno, cuando surge una pequeña diferencia de opiniones, pues yo lo soluciono fácil, le he dicho, reuniros, cambiar el reglamento de protocolo, lo aprobáis el nuevo reglamento y yo lo aplicaré. Pero no me podéis decir que a mitad del partido cambie las normas de juego, porque no lo voy a hacer. Entonces es importante decir, bueno, nosotros somos Ayuntamiento de Yecla, nos organizamos de esta manera, en los actos de esta forma, a estos actos asistimos, a otros no asistimos, eso es fundamental. Y luego también es importante, muy importante, el que, bueno, en ese reglamento hay una fórmula estipulada y minuciosa para ver cómo se realiza un expediente que concluye en la declaración de, bueno, pues una concesión honorífica, como ese hijo predilecto, hijo adoptivo o una entidad que sea medalla de oro de la ciudad. Eso antes no estaba regulado. Yo no digo que vamos a ver, cuando no estaba regulado se concedió el título de hijo predilecto de Yecla a Castillo Puche. ¿Estuvo mal hecho? No, en absoluto. Fue un gran acierto. No, si yo no digo que eso sea una mala fórmula, de hecho aquello fue un gran acierto. Pero si eso está regulado, es mucho mejor. Porque tiene que haber un procedimiento y unos criterios más o menos objetivos que te llevan... En el caso de Castillo, este personaje de Castillo Puche puede estar unánimemente claro. Claro. Pero hay otros casos que seguramente no sería... Claro, cuando abres un expediente como me viene a la mente, yo que sé, a Tomás Ruiz Cánova, que se le terminó concediendo como hijo adoptivo de Yecla, pues ahí hay una serie de méritos.
unos méritos iniciales aprobados en pleno, unos méritos aportados por todos los que quisieron aportar esos méritos para engrandecer ese expediente, y hay una conclusión que dice el ayuntamiento: en función de todos estos méritos, y puesto que nuestro reglamento dice que esta distinción es para premiar este tipo de situaciones, este señor cumple ese tipo de situaciones y le vamos a conceder el título de hijo adoptivo de Yecla. Alfonso, llevas ya 2/3 del camino recorrido y acabas de empezar el último tercio, que, bueno, sigue siendo un buen puñado de tiempo. ¿Tienes idea, tienes previsto qué vas a hacer? Hace muchos años, ¿eh? Sí, bueno, yo... La tendencia es más, porque la medicina sigue funcionando bien, por más que le pese a algunos, y ya algunos estamos aquí gracias a lo que estamos. Hombre, es evidente que no puedes hacer planes de vida, porque la vida te sorprende todos los días, pero a veces desagradablemente, pero bueno. Yo no me pongo en ese sentido, no me agobia, ¿no? Evidentemente, como dices muy bien, lo has explicado muy bien, ya estás como mínimo en el último tercio de vida, eso es evidente. Y bueno, más o menos. Sí, más o menos. Lo que sucede, bueno, sucede que llevamos ya una porción importante, ya una quincena de este nuevo año en el que ya soy jubilado. Y bueno, yo ahora mismo lo que estoy es básicamente descansando y planteándome el futuro. El futuro pasa por, Pepe, básicamente por intentar dar a mi familia y a mis amigos lo que le he quitado durante estos años. Eso por el primer lugar, porque ya sabes que la gente que trabajamos en medios de comunicación y, por supuesto, en comunicación institucional, le robamos muchísimas horas a la familia y amigos que te hubieran encantado poder ver y que no puedes ver. Quiero intentar recuperar eso es una de las piezas fundamentales, todos tenemos nuestra familia y nuestras prioridades, y luego quiero hacer un poco lo que me gusta. ¿Y qué me gusta? Pues hombre, me gusta muchísimo el mundo del protocolo, ¿para qué voy a decir otra cosa? Tengo la suerte que actualmente estoy en la Junta Directiva Nacional de la Asociación Española de Protocolo. Tenemos pendientes reuniones estos días y demás, y nuestro trabajo es fundamental porque, claro, esa asociación que tiene 30 años de existencia, pues ya está compuesto por personas como yo, ya con una edad bastante avanzada. Nosotros lo que queremos trabajar porque esa generación que está saliendo de las 7 universidades públicas y privadas donde se forma en protocolo y organización de eventos, están saliendo en los últimos 13 años cientos de titulados que tienen que tener su sitio, tienen que trabajar. Nosotros trabajamos por esos profesionales que vienen de detrás. Nosotros, al fin y al cabo, ya tengo ahí mucha ilusión en trabajar eso. Trabajar mucho por una razón, porque es muy gratificante. Es muy gratificante encontrar con compañeros que están en altas instituciones del Estado, ayer mismo, por ejemplo, el jefe de protocolo del Gobierno de Aragón nos mandaba un vídeo contentísimo de que ha conseguido por fin, de que en Aragón, por primera vez en España, se haga 2 oposiciones a 2 plazas de jefe de protocolo con oposición y con la obligación de ser titulado en protocolo de organización de eventos, lo cual es una locura. Pero se llama Javier Carnicer. Eso es una auténtica enciclopedia humana, es un ser encantador, que le podemos llamar ahora mismo y nos va a atender. Entonces, ese tipo de amigos y de gente del mundo del protocolo que predomina en lo que a mí me ilusiona mucho porque estoy aprendiendo de ellos continuamente. Y luego hay un tercer aspecto que, por llamarlo ahora mismo, que es que yo, como he dicho anteriormente, he tenido la suerte de recibir muchas cosas de esta ciudad. Y yo quiero un poquito devolver a esa ciudad un poco de lo que yo he recibido. Y para ello, bueno, ahora mismo no puedo decir nada porque estoy pendiente de reuniones y demás. Me gustaría colaborar con alguna entidad o alguna asociación de Yecla para ayudarles en el mundo de la comunicación, si ellos consideran, ojo, si ellos consideran que yo les puedo ayudar, porque yo lo que quiero hablar con esas entidades, con esas asociaciones, voy a ir a escuchar.
pero sí te van a tener que me van a escuchar, yo quiero escuchar y en base a lo que yo escuche le voy a proponer cosas. Pero me gustaría ayudar porque yo creo que son entidades, son asociaciones que para mí, de cómo yo entiendo ciertos valores en la vida, pues para mí son muy gratificantes. Alfonso, gracias por este ratico. Nada. Que muchas gracias a ti. Aquí hasta, siempre pasa, ¿eh? Sí. Te han malado muchas veces, No. hemos estado hasta mañana. Pero Claro, no. tampoco se trata de Tampoco es plan de... No. Si hace falta repetiremos en el futuro. Venga, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad y enhorabuena por este proyecto porque realmente hace falta este tipo de cosas en las que cuente, no lo digo por mí, lo digo porque por aquí han pasado 40, 50 personas o más y algunos son personas significativas de la ciudad y en otras ocasiones son personas que le estás descubriendo a Yecla a ciertas personas que desconocían porque no están en el candelero, en el candelabro que decía aquella, del día a día y que son muy importantes porque esas personas también construyen Yecla, eso está claro. Eso. Es gente. Efectivamente, son gente. Gracias, Alfonso. Gracias, Pepe.